En las brumas del año 1693, cuando España atravesaba una de sus épocas más turbulentas bajo el reinado de Carlos II, una familia noble vería su destino sellado en sangre dentro de los muros de su propia hacienda. Los de la Cámara, un linaje que había acumulado poder y riquezas durante generaciones en tierras del Nuevo Mundo, no imaginaban que su cocina se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más brutales y calculados de la época colonial. Esta es la historia de cómo un imperio familiar construido durante más de un siglo fue aniquilado en una sola noche de terror, descuartizado literalmente en el mismo lugar donde se preparaban sus opulentos banquetes. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos remontarnos a los orígenes del poder de los de la Cámara. La historia del linaje comenzó en 1580, cuando don Alonso de la Cámara, un hidalgo de segunda generación proveniente de Extremadura, decidió probar fortuna en las Indias. A diferencia de muchos conquistadores que buscaban oro y gloria inmediata, don Alonso tenía una visión más estratégica del Nuevo Mundo. Comprendió rápidamente que la verdadera riqueza no se encontraba solo en las minas de plata, sino en el control de vastos territorios agrícolas y en el establecimiento de redes comerciales duraderas. Con una pequeña herencia familiar y varios préstamos conseguidos en Sevilla, don Alonso adquirió sus primeras tierras en lo que hoy conocemos como el centro de México. Estas propiedades iniciales, aunque modestas comparadas con lo que vendría después, le permitieron establecer las bases de lo que se convertiría en un imperio territorial. Don Alonso se caracterizó por su habilidad para establecer relaciones beneficiosas tanto con las autoridades coloniales como con los caciques indígenas locales, una estrategia que le permitió expandir sus dominios de manera relativamente pacífica durante las primeras décadas. El verdadero crecimiento del poder de los de la Cámara comenzó con el hijo de don Alonso, don Rodrigo de la Cámara el Viejo, quien heredó no solo las propiedades paternas, sino también su visión estratégica para los negocios. Don Rodrigo expandió sistemáticamente los territorios familiares, adquiriendo haciendas vecinas a través de compras, matrimonios convenientes y ocasionalmente mediante disputas legales que invariablemente resolvía a su favor gracias a sus conexiones en la audiencia virreinal. Durante su administración, que se extendió por más de 4 décadas, los dominios de la familia crecieron hasta abarcar más de 50.000 hectáreas de tierra fértil, incluyendo 3 pueblos completos con sus respectivas poblaciones indígenas. Pero don Rodrigo el Viejo no se conformó únicamente con la expansión territorial. Comprendió que la diversificación era clave para la supervivencia a largo plazo de la fortuna familiar. Estableció el primer ingenio azucarero de la región, construyó varios molinos para la producción de harina, y más importante aún, obtuvo concesiones mineras en las montañas circundantes que le proporcionaron acceso a vetas de plata de excepcional calidad. Estas minas, trabajadas por centenares de indígenas bajo el sistema de repartimiento y posteriormente por esclavos africanos, se convirtieron en la principal fuente de ingresos de la familia durante más de medio siglo. La consolidación definitiva del poder de los de la Cámara llegó con la tercera generación, encabezada por don Rodrigo de la Cámara el Joven, el patriarca que sería víctima de la masacre de 1693. Don Rodrigo el Joven había heredado en 1670 un imperio que incluía extensas haciendas, minas productivas, varios ingenios y lo más valioso de todo, una red de relaciones comerciales que se extendía desde Acapulco hasta Manila, pasando por Lima y llegando hasta Sevilla y Cádiz en España. La hacienda principal de la familia, conocida como La Esperanza, se había convertido bajo su administración en una verdadera ciudad en miniatura. Construida en un valle protegido por montañas, la hacienda abarcaba más de 2.000 hectáreas de tierras de cultivo, pastizales, bosques y jardines ornamentales. La casa principal, una imponente construcción de 2 pisos con más de 40 habitaciones, se alzaba en el centro del complejo como un palacio rural que rivalizaba con las residencias de los nobles más poderosos de la capital virreinal. Los muros exteriores de La Esperanza habían sido construidos con piedra volcánica extraída de las propias tierras de la hacienda, y su grosor de más de 1 metro los convertía en una fortificación prácticamente inexpugnable. Las torres de vigilancia, estratégicamente ubicadas en las 4 esquinas del perímetro principal, permitían controlar todos los accesos a la propiedad. Un sistema de campanas conectaba estas torres con la casa principal, proporcionando un método de comunicación rápida en caso de emergencia que, irónicamente, resultaría inútil la noche de la tragedia. El interior de la casa principal
reflejaba el refinamiento y la riqueza acumulada por 3 generaciones de la familia. Los pisos de mármol importado de Italia alternaban con maderas preciosas traídas de las selvas tropicales del sur. Los muros estaban decorados con tapices flamencos, pinturas de maestros europeos y una impresionante colección de arte religioso que incluía obras de los mejores artistas novohispanos de la época. La biblioteca familiar, que ocupaba una sala completa del segundo piso, contenía más de 3.000 volúmenes, una colección extraordinaria para la época que incluía obras de filosofía, historia, matemáticas, astronomía y literatura clásica. Pero quizás el espacio más emblemático de la Esperanza era precisamente su cocina, el lugar que se convertiría en escenario del horror. Esta cocina, diseñada para satisfacer las necesidades de una familia extendida y sus numerosos invitados, ocupaba una superficie de más de 200 metros cuadrados. Sus muros de piedra albergaban enormes fogones, capaces de cocinar simultáneamente para más de 100 personas, largas mesas de trabajo talladas en roble macizo, y una impresionante colección de utensilios de cocina que incluía cuchillos, hachas y sierras de la mejor calidad disponible en la época. La familia de don Rodrigo el Joven estaba compuesta por su esposa, doña Esperanza de Montemayor, una dama de la nobleza limeña con quien se había casado en 1665, en una ceremonia que había sido el evento social más importante de la década en la capital virreinal. De esta unión habían nacido 5 hijos. Fernando, el primogénito de 27 años que ya administraba parte de las propiedades familiares. Gabriel, de 25 años, encargado de los negocios comerciales marítimos. Carlos, de 22 años, quien había estudiado leyes en la Universidad de México y se preparaba para una carrera en la administración colonial. María Isabel, de 20 años, considerada una de las mujeres más hermosas y cultas de la sociedad novohispana. Y finalmente Ana, Catalina, de 18 años, quien había mostrado desde pequeña una notable inteligencia y una inclinación hacia los estudios que era inusual para las mujeres de su época. Los 3 hijos varones se habían casado siguiendo la tradición familiar de establecer alianzas estratégicas con otras familias poderosas. Fernando había contraído matrimonio con doña Luisa de Velasco, hija de un rico comerciante de Puebla, unión que había fortalecido las conexiones comerciales de los de la Cámara en el centro del virreinato. Gabriel se había casado con doña Mercedes de Alvarado, descendiente directa de conquistadores y heredera de importantes propiedades en Guatemala, extendiendo así la influencia familiar hacia Centroamérica. Carlos había elegido como esposa a doña Beatriz de Sandoval, cuya familia controlaba varias rutas comerciales terrestres hacia el norte del territorio, proporcionando a los de la Cámara acceso a los mercados de plata de Zacatecas y San Luis Potosí. Estas uniones matrimoniales habían resultado también en una nueva generación de herederos. Para 1693, la familia contaba con 8 nietos, desde un bebé de apenas 6 meses hasta un niño de 10 años que ya mostraba las características intelectuales y el carácter emprendedor que habían caracterizado al linaje durante generaciones. Estos niños, que representaban el futuro de la dinastía familiar, pasaban largas temporadas en La Esperanza, bajo el cuidado amoroso de sus abuelos y la supervisión de los mejores tutores que el dinero podía contratar. Sin embargo, el poder y la riqueza de los de la Cámara habían generado también enemistades profundas y resentimientos que se habían ido acumulando durante décadas. La expansión territorial de la familia había desplazado a otras familias que consideraban esas tierras como suyas por derecho ancestral. Los métodos utilizados por los de la Cámara para adquirir nuevas propiedades, aunque legalmente irreprochables, habían dejado un rastro de familias arruinadas y comunidades indígenas despojadas de sus tierras tradicionales. En el ámbito comercial, el éxito de los de la Cámara había creado una competencia feroz con otros grupos de mercaderes que veían amenazados sus propios intereses. Las rutas comerciales controladas por la familia, especialmente el lucrativo comercio transpacífico con las Filipinas, eran objeto de codicia por parte de comerciantes de Acapulco, Lima y Sevilla, que habían visto disminuir dramáticamente sus propios beneficios debido a la competencia de los de la Cámara. Pero quizás los enemigos más peligrosos de la familia se encontraban dentro de la propia élite colonial. El poder político de los de la Cámara, que se había ido construyendo a través de préstamos estratégicos a funcionarios necesitados de dinero, compra de cargos administrativos para parientes y aliados,
y una red de favores mutuos que se extendía hasta los círculos más altos del virreinato, había generado resentimientos profundos entre aquellos que se veían excluidos de las oportunidades de enriquecimiento. Don Álvaro de Mendoza, un comerciante establecido en la Ciudad de México, encabezaba uno de los grupos más resentidos contra los de la Cámara. Mendoza había perdido varios contratos comerciales importantes debido a la competencia de la familia, y sus intentos de establecer rutas comerciales alternativas habían sido sistemáticamente bloqueados por la influencia política de don Rodrigo. La rivalidad entre ambas familias se había intensificado en 1690, cuando Mendoza había perdido una concesión minera que consideraba prácticamente asegurada, solo para ver cómo era otorgada a los de la Cámara gracias a sus conexiones en la administración virreinal. Otro enemigo declarado era doña Isabel de Herrera, viuda de don Francisco de Herrera, quien había sido socio de los de la Cámara en varios negocios hasta su misteriosa muerte en 1689. Doña Isabel estaba convencida de que su esposo había sido envenenado durante una cena en La Esperanza, aunque nunca había podido probarlo. La disputa legal por la herencia de don Francisco, que incluía participaciones en 3 minas y 2 haciendas, se había resuelto a favor de los de la Cámara, dejando a doña Isabel prácticamente en la ruina y alimentando su sed de venganza. En el ámbito eclesiástico, los de la Cámara también habían encontrado oposición. El obispo de la diócesis, Monseñor Diego de Santillana, había denunciado repetidamente el trato que la familia daba a los trabajadores indígenas de sus propiedades. Aunque estas denuncias nunca habían prosperado, debido a la influencia política de los de la Cámara, habían creado una tensión constante entre la familia y las autoridades religiosas locales. Algunos frailes franciscanos habían llegado incluso a calificar a los de la Cámara como enemigos de la fe, por su presunto maltrato a las poblaciones nativas. Durante los meses previos a octubre de 1693, varios incidentes habían comenzado a crear un ambiente de inquietud en La Esperanza. En julio de ese año, un grupo de trabajadores había reportado la presencia de hombres armados merodeando por los límites de la propiedad durante las noches. Estos extraños parecían conocer perfectamente los horarios de las patrullas de vigilancia, lo que sugería que tenían información privilegiada sobre las rutinas de seguridad de la hacienda. En agosto, don Rodrigo había comenzado a recibir cartas anónimas con amenazas cada vez más explícitas. La primera había sido relativamente vaga, hablando de ajustar cuentas pendientes, pero las siguientes habían sido mucho más específicas, mencionando detalles sobre la vida cotidiana de la familia que solo alguien con acceso íntimo a la hacienda podría conocer. Una de estas cartas, fechada a finales de agosto, había llegado a mencionar los nombres de todos los nietos de don Rodrigo, sugiriendo que los amenazadores habían estado vigilando a la familia durante semanas. En septiembre, la situación se había vuelto aún más preocupante. Varios socios comerciales de los de la Cámara en la Ciudad de México habían comenzado a mostrar una actitud evasiva en los negocios, cancelando reuniones programadas y evitando comprometerse en nuevos proyectos. Algunos informantes habían reportado conversaciones susurradas en los círculos comerciales de la capital, donde se mencionaba que pronto cambiarían las cosas para los de la Cámara. A pesar de todas estas señales de alarma, la familia había decidido mantener su rutina habitual. Don Rodrigo, confiando en su posición social y en las medidas de seguridad de la hacienda, había rechazado las sugerencias de algunos allegados de buscar protección adicional o trasladar temporalmente a la familia a la Ciudad de México. Esta decisión, que en retrospectiva resultaría fatal, se basaba en la creencia de que ningún enemigo se atrevería a atacar directamente a una familia tan poderosa e influyente. La celebración del cumpleaños de Doña Esperanza, programada para el 15 de octubre de 1693, había sido planeada como una demostración de poder y normalidad. La familia había enviado invitaciones a más de 100 personas, incluyendo funcionarios virreinales, comerciantes importantes, representantes de las órdenes religiosas y, por supuesto, miembros de otras familias nobles de la región. El evento serviría también como una oportunidad para mostrar las últimas mejoras realizadas en La Esperanza y para anunciar varios nuevos proyectos comerciales que consolidarían aún más el poder de los de la Cámara. Los preparativos para la celebración habían comenzado una semana antes. La cocina de la hacienda se había convertido en un centro de actividad febril, con cocineros especializados llegados desde la Ciudad de México, trabajando junto con el personal regular para preparar un banquete que estaría a la altura de la ocasión.
Se habían encargado platos elaborados que requerían ingredientes exóticos importados desde España y las Filipinas, vinos selectos de las mejores bodegas europeas y postres que requerían días de preparación. La fatídica noche del 15 de octubre comenzó de manera aparentemente normal. Los invitados comenzaron a llegar a La Esperanza desde el mediodía, y para la tarde la hacienda bullía con la actividad característica de las grandes celebraciones de la época. La cena principal se sirvió en el gran comedor de la casa, una imponente sala con capacidad para más de 60 comensales, decorada para la ocasión con flores frescas, candelabros de plata y los mejores manteles y vajillas de la familia. Durante la cena, que se extendió por más de 3 horas, el ambiente fue de alegría y celebración. Don Rodrigo aprovechó la ocasión para anunciar el compromiso matrimonial de su hija María Isabel con el hijo de una prominente familia de comerciantes sevillanos, una alianza que fortalecería aún más los lazos comerciales de los de la Cámara con España. También se discutieron varios proyectos de expansión, incluyendo la construcción de una nueva hacienda en territorio guatemalteco y la adquisición de 2 galeones para expandir el comercio transpacífico. Conforme avanzaba la noche, muchos de los invitados comenzaron a retirarse a sus habitaciones preparadas en la hacienda o a emprender el viaje de regreso a sus propias propiedades. Para las 10 de la noche, solo quedaban en La Esperanza los miembros de la familia inmediata, algunos parientes cercanos que se quedarían varios días, y el personal de servicio que se encargaba de la limpieza posterior a la celebración. Fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando comenzó la tragedia. Según los testimonios posteriores de los pocos supervivientes, un grupo de aproximadamente 20 hombres encapuchados irrumpió simultáneamente por varios puntos de la hacienda. Estos atacantes no eran bandidos comunes, se movían con una coordinación militar que sugería entrenamiento previo y conocimiento detallado del terreno. La precisión de su ataque indicaba que habían estudiado cuidadosamente tanto la distribución física de La Esperanza como las rutinas de seguridad de la familia. Los atacantes habían neutralizado previamente a los guardias exteriores, aprovechando la complicidad de varios trabajadores de la hacienda que habían sido sobornados o coaccionados para colaborar con la operación. Las torres de vigilancia, que normalmente habrían dado la alarma ante cualquier intrusión, permanecieron silenciosas porque sus ocupantes habían sido silenciados antes de que pudieran hacer sonar las campanas de alarma. El primer grupo de atacantes se dirigió directamente al comedor, donde la familia aún conversaba relajadamente después de la cena. La irrupción fue tan súbita que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Don Rodrigo, que se encontraba de pie sirviendo una copa de licor a uno de sus invitados, fue el primero en percatarse de la presencia de los intrusos, pero antes de que pudiera gritar una advertencia, ya había varios cuchillos apuntando a los miembros de su familia. Los atacantes trabajaron con una eficiencia que helaba la sangre. Sin pronunciar una sola palabra, procedieron a atar las manos de todos los presentes, utilizando cuerdas que evidentemente habían traído preparadas para ese propósito. Los pocos sirvientes que se encontraban en el comedor fueron inmediatamente ejecutados, aparentemente para evitar que pudieran servir como testigos del crimen que se avecinaba. Una vez que tuvieron controlados a todos los miembros de la familia, los atacantes procedieron a registrar sistemáticamente la casa en busca de documentos específicos. Su conocimiento de la ubicación de la caja fuerte familiar y de los escondites, donde se guardaban los documentos más importantes, confirmaba que habían recibido información detallada de alguien íntimamente familiarizado con la casa. Durante esta búsqueda, que duró aproximadamente 1 hora, los miembros de la familia permanecieron aterrorizados pero aún con vida, sin imaginar el destino que les esperaba. Fue después de medianoche cuando comenzó la verdadera pesadilla. Los atacantes condujeron a la familia hacia la cocina, obligándolos a caminar en fila india a través de los pasillos que también conocían. La elección de la cocina como escenario del crimen no fue casual. Los asesinos habían decidido utilizar los propios instrumentos de la casa para perpetrar su venganza, convirtiendo el lugar donde se preparaba el alimento de la familia en el teatro de su destrucción. La cocina de La Esperanza se convirtió esa noche en un escenario de horror que superaba cualquier pesadilla. Los atacantes habían preparado meticulosamente el espacio, disponiendo los cuchillos de cocina, las hachas para cortar carne y las sierras utilizadas para el procesamiento de alimentos en un orden que sugería un ritual macabro. Las grandes mesas de trabajo, normalmente utilizadas para la preparación de los alimentos, se convirtieron en altares de sacrificio, donde se consumaría la venganza de los enemigos de la familia. Don Rodrigo,
fue el primero en sufrir el destino que los atacantes habían planeado para todo su linaje. Los detalles específicos de lo que ocurrió esa noche son demasiado brutales para ser descritos con detalle, pero los testimonios de los investigadores que posteriormente examinaron la escena coinciden en que el patriarca de la familia fue sistemáticamente descuartizado, utilizando los propios instrumentos de su cocina, mientras sus familiares eran obligados a presenciar el horror. El suplicio de cada miembro de la familia se prolongó durante horas. Los atacantes no tenían prisa. Su objetivo no era únicamente matar, sino infligir el máximo sufrimiento posible y enviar un mensaje claro a cualquier otra familia que pudiera considerar desafiar a los intereses que representaban. Uno por uno, los hijos de don Rodrigo corrieron la misma suerte que su padre, seguidos por sus esposas y finalmente por los nietos más pequeños. Doña Esperanza, la matriarca cuyo cumpleaños había sido la ocasión de la reunión familiar, fue reservada para el final. Los testimonios sugieren que fue obligada a presenciar la muerte de toda su descendencia antes de sufrir ella misma el mismo destino brutal. Su agonía se prolongó hasta las primeras horas del amanecer, cuando finalmente los atacantes completaron su obra de destrucción. Cuando el sol comenzó a salir sobre La Esperanza, el 16 de octubre de 1693, la cocina de la hacienda presentaba un espectáculo que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. Los restos de la familia de la cámara estaban dispuestos sobre las mesas de trabajo como si se tratara de un macabro banquete, mientras que la sangre había formado charcos que se extendían por todo el suelo de piedra de la cocina. Los atacantes no se conformaron con el asesinato de la familia. Antes de abandonar La Esperanza, procedieron a saquear sistemáticamente toda la casa, llevándose no solo los objetos de valor inmediato, como joyas, plata y dinero, sino también los documentos que contenían los secretos comerciales de la familia, las escrituras de las propiedades y los contratos que detallaban las complejas redes de negocios que los de la Cámara habían construido durante décadas. El descubrimiento del crimen se produjo cuando los trabajadores de la hacienda que no habían sido cómplices de los atacantes llegaron para comenzar sus labores matutinas. El primero en entrar a la cocina fue el panadero, un hombre mayor que había servido a la familia durante más de 20 años. Su grito de horror al descubrir la masacre se escuchó por toda la hacienda, atrayendo rápidamente a otros trabajadores que quedaron paralizados ante la magnitud del crimen. Las noticias de la masacre se extendieron con la velocidad del rayo por toda la región. Para el mediodía del 16 de octubre, mensajeros a caballo habían llevado la noticia a la Ciudad de México, donde causó conmoción en todos los niveles de la sociedad colonial. El virrey ordenó inmediatamente el envío de tropas a La Esperanza para investigar el crimen y capturar a los responsables. La investigación oficial comenzó 2 días después, cuando llegó a la hacienda una comisión encabezada por el oidor don Francisco de Aguirre, acompañado por el capitán de la Guardia Virreinal, don Miguel de Cervantes, y un escribano real encargado de documentar todos los hallazgos. La descripción oficial del estado en que encontraron la cocina de La Esperanza se convirtió en uno de los documentos más escalofriantes de los archivos coloniales. Las investigaciones revelaron rápidamente la complejidad y sofisticación de la conspiración. Los investigadores descubrieron que la operación había sido planificada durante al menos 6 meses, con espías infiltrados entre el personal de servicio de la hacienda que habían estado recopilando información sobre las rutinas familiares, los horarios de seguridad y la distribución física de la casa. Más perturbador aún fue el descubrimiento de que varios miembros prominentes de la sociedad colonial habían estado involucrados en la conspiración. Los documentos encontrados en poder de algunos de los ejecutores materiales del crimen revelaron una red de complicidades que se extendía hasta las más altas esferas del poder colonial, incluyendo funcionarios de la audiencia, comerciantes establecidos e incluso algunos miembros del clero regular. La captura de los primeros sospechosos se produjo 3 semanas después de la masacre, cuando patrullas militares interceptaron a un grupo de hombres que intentaban cruzar la frontera hacia Guatemala, llevando consigo varios objetos que fueron identificados como pertenecientes a la familia de la Cámara. Bajo interrogatorio, estos hombres revelaron los nombres de otros participantes en la conspiración, lo que llevó a una serie de arrestos que se extendieron durante varios meses. Los juicios que siguieron al descubrimiento de la conspiración se extendieron durante más de 2 años y mantuvieron en vilo a toda la sociedad novohispana.
Los procesos judiciales revelaron gradualmente la magnitud de la operación y la identidad de sus principales organizadores. Don Álvaro de Mendoza fue arrestado en su residencia de la Ciudad de México en diciembre de 1693, junto con varios de sus asociados comerciales, que habían proporcionado el financiamiento para la operación. Doña Isabel de Herrera, quien había sido identificada como una de las principales instigadoras del crimen, logró eludir la captura durante varios meses, refugiándose en un convento en Puebla que le proporcionó santuario temporal. Sin embargo, la presión de las autoridades virreinales finalmente obligó a las autoridades eclesiásticas a entregarla para ser juzgada por su participación en la masacre. Los testimonios recogidos durante los juicios pintaron un cuadro escalofriante de la planificación y ejecución del crimen. Los conspiradores habían establecido una red de comunicación secreta que utilizaba mensajeros disfrazados de comerciantes y religiosos para coordinar sus actividades. Habían reclutado a los ejecutores materiales del crimen entre bandidos profesionales y soldados desertores, pagándoles con anticipos en plata y promesas de participación en el botín de las propiedades de los de la Cámara. El aspecto más perturbador de la conspiración fue la revelación de que algunos funcionarios de alto rango del gobierno virreinal habían estado al tanto de los planes y habían decidido no intervenir. Estos funcionarios, que habían sido sobornados o coaccionados por los conspiradores, habían garantizado que las investigaciones oficiales fueran saboteadas y que los verdaderos responsables pudieran escapar de la justicia. Las sentencias dictadas por los tribunales fueron ejemplares en su severidad. Los ejecutores materiales del crimen que fueron capturados recibieron la pena de muerte por descuartizamiento público, una ironía que no pasó desapercibida para los observadores de la época. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la plaza principal de la Ciudad de México ante una multitud que incluía a representantes de todas las familias nobles del virreinato, como advertencia sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido. Don Álvaro de Mendoza y otros conspiradores de alto rango recibieron penas de prisión perpetua y la confiscación total de sus bienes. Doña Isabel de Herrera fue condenada a reclusión de por vida en un convento, donde pasaría el resto de sus días en penitencia forzosa. Sin embargo, rumores persistentes sugerían que algunos de los verdaderos cerebros de la operación habían logrado escapar de la justicia, protegidos por sus conexiones en las más altas esferas del poder colonial y eclesiástico. El destino de las propiedades de los de la Cámara se convirtió en una compleja disputa legal que se extendió durante años. Al no quedar herederos directos del linaje, las vastas posesiones de la familia fueron reclamadas por la corona española. Sin embargo, varios parientes lejanos y socios comerciales presentaron demandas legales alegando derechos sobre diferentes partes del patrimonio familiar. La hacienda La Esperanza, que había sido el símbolo del poder de los de la Cámara, corrió una suerte particularmente trágica. Ninguna familia quería adquirir una propiedad marcada por tan terrible tragedia, y la casa principal fue gradualmente abandonada. Los trabajadores y habitantes de los pueblos circundantes comenzaron a reportar fenómenos extraños en los terrenos de la antigua hacienda. Luces misteriosas que aparecían durante las noches sin luna, sonidos inexplicables que parecían provenir de la cocina abandonada, y apariciones espectrales que los lugareños identificaban como los espíritus de los miembros asesinados de la familia de la Cámara. Estas leyendas sobrenaturales, alimentadas por la culpa colectiva y el horror que había producido la masacre, contribuyeron a que La Esperanza se convirtiera en un lugar maldito que era evitado por los habitantes de la región. La vegetación comenzó a reclamar los jardines ornamentales. Los muros empezaron a mostrar grietas y manchas que algunos juraban que parecían sangre seca, y la cocina donde había ocurrido la tragedia se convirtió en un lugar de peregrinación morbosa para quienes se sentían atraídos por los aspectos más oscuros de la historia colonial. La masacre de los de la Cámara marcó un punto de inflexión en la historia social y económica del virreinato de Nueva España. La destrucción súbita de una de las familias más poderosas de la colonia envió ondas de choque a través de toda la estructura social, demostrando que incluso las posiciones aparentemente más seguras podían ser vulnerables ante la conjunción de ambiciones rivales, resentimientos acumulados y circunstancias adversas. Las familias nobles que habían sobrevivido a la purga comenzaron inmediatamente a revisar y fortalecer sus propias medidas de seguridad. Se establecieron nuevos protocolos para la protección de las grandes haciendas,
incluyendo la contratación de guardias profesionales entrenados militarmente, la construcción de refugios fortificados dentro de las casas principales y el establecimiento de sistemas de comunicación rápida con las autoridades coloniales más cercanas. El impacto económico de la desaparición de los de la Cámara fue igualmente significativo. Las rutas comerciales que la familia había controlado se vieron interrumpidas durante meses, causando escasez de ciertos productos y fluctuaciones dramáticas en los precios de commodities básicos. Varios pueblos y comunidades que habían dependido económicamente de las haciendas de los de la Cámara experimentaron periodos de crisis que duraron años, ya que los nuevos propietarios de las tierras no tenían ni la experiencia ni los recursos necesarios para mantener los niveles de producción anteriores. En el ámbito político, la masacre expuso las profundas fisuras que existían dentro del sistema colonial. La participación de funcionarios gubernamentales en la conspiración obligó al virrey a realizar una purga masiva de la administración, reemplazando a docenas de oficiales cuya lealtad había quedado en duda. Estas medidas, aunque necesarias, causaron una interrupción significativa en el funcionamiento del gobierno colonial y crearon oportunidades para la corrupción y el abuso que tardarían décadas en ser completamente erradicadas. La Iglesia Católica también se vio afectada por el escándalo. La participación de algunos miembros del clero regular en la conspiración, así como la complicidad de ciertas órdenes religiosas en proporcionar refugio a los conspiradores, generó una crisis de confianza en las instituciones eclesiásticas. El arzobispo de México se vio obligado a iniciar una investigación interna que resultó en la expulsión de varios religiosos y en la implementación de nuevos controles sobre las actividades políticas y comerciales del clero. Desde una perspectiva histórica más amplia, la masacre de 1693 puede ser vista como un presagio de los conflictos sociales y políticos que eventualmente llevarían a la independencia de México. La brutalidad del crimen y la corrupción sistémica que reveló demostraron las limitaciones fundamentales del sistema colonial español para mantener el orden y la justicia en un territorio tan vasto y diverso como Nueva España. Los métodos utilizados por los conspiradores también prefiguraron las tácticas de violencia política que se volverían comunes durante las guerras de independencia del siglo XIX. El uso de redes secretas de comunicación, la infiltración de espías en posiciones de confianza y la coordinación de ataques simultáneos contra múltiples objetivos se convertirían en elementos estándar de la guerra de guerrillas que caracterizaría los movimientos independentistas. La memoria de la masacre de los de la Cámara perduró en el folclore popular de la región durante generaciones. Las historias sobre la familia maldita y su hacienda embrujada se transmitieron oralmente de padres a hijos, mezclando hechos históricos con elementos sobrenaturales que reflejaban las ansiedades y temores profundos de la sociedad colonial. Estas leyendas sirvieron como una forma de procesamiento colectivo del trauma causado por la violencia extrema del crimen y como una advertencia moral sobre los peligros de la ambición desmedida y la acumulación excesiva de poder. Con el paso de los siglos, los detalles específicos de la masacre se fueron difuminando en la memoria popular, pero la lección fundamental permaneció: que ningún poder, por muy sólido que parezca, está completamente a salvo de las fuerzas de la venganza, la envidia y la violencia que pueden surgir cuando las desigualdades sociales y económicas alcanzan niveles insostenibles. Hoy, más de 3 siglos después de aquella noche horrible de octubre de 1693, las ruinas de la Esperanza han sido completamente reclamadas por la vegetación tropical, y solo algunos muros de piedra cubiertos de musgo y enredaderas marcan el lugar donde una vez se alzó el símbolo del poder de los de la Cámara. La cocina donde ocurrió la masacre ha desaparecido bajo décadas de crecimiento vegetal, pero los archivos históricos preservan el testimonio escalofriante de cómo un linaje que parecía destinado a perdurar para siempre fue aniquilado en una sola noche de terror, descuartizado en el mismo lugar donde habían celebrado tantos momentos de alegría y prosperidad familiar.